Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. El día de hoy quiero compartir con ustedes el manejo de funciones en el lenguaje PHP. Previamente para esto tengo un formulario HTML que vamos a usar para enviar la información de un registro de usuario con tres datos muy sencillos hasta el código PHP y allí construir las funciones y utilizar las funciones que vamos a verificar el día de hoy. Les cuento de qué se trata este formulario. Tenemos el registro de un usuario que va a ingresar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Y tenemos un control submit para enviar esta información a nuestro archivo. Este archivo será registro.php. Todo esto lo tenemos dentro de un formulario. Este que está aquí resaltado entre la línea 13 y la línea 19. Y ese formulario va a ser enviado por el método get. Yo prefiero usar get en los ejercicios que realizo o en las prácticas para poder verificar por la dirección URL qué información está llegando al archivo PHP desde el formulario. Ustedes, si desean, pueden usar get o post como gusten. Acá entonces tendremos también que todo esto está dentro de un field set para darle un poco de apariencia a nuestro formulario y tiene un pequeño título, registro de usuario. Recuerden que cuando tengamos que utilizar tildes, por ejemplo aquí como yo digo regístrese, cuando tengamos que utilizar tildes o a incluir la letra ñ en nuestra interfaz gráfica, debemos indicárselo a través de la instrucción meta char set. De esta manera el navegador web va a interpretar correctamente todos los elementos del idioma español y no nos va a generar ningún problema allí visual, ¿de acuerdo? Entonces el formulario que tenemos aquí en este código de programación es este que está acá. Regístrese apellido, nombre y la fecha de nacimiento a través del control date, que es un calendario. Entonces vamos a crear nuestro código PHP para gestionar esta información. Para ello entonces declaramos el inicio de nuestro código PHP, la finalización, y vamos a guardar nuestro archivo PHP como registro.php. En la misma ubicación lo voy a hacer yo, donde tengo el formulario. Ustedes, si desean, pueden guardarlo en otra parte, pero pues yo para agilizarlo lo voy a dejar allí mismo. ¿Cómo empezamos esto? Les dije que teníamos tres datos, entonces vamos a recibir esos tres datos acá en el archivo PHP. La variable nombre va a recibir ese dato que por método get nos envían del formulario. Algo similar va a ocurrir con la variable apellido. Decimos igual a pesos-get. ¿Por qué -get? Porque así lo determinamos en el formulario. Y el nombre del campo. Estos campos name y last name son los campos que yo ya tengo acá preestablecidos en mi formulario. Campo name, campo last name y este campo fecha de nacimiento vamos a recibirlo acá. Yo lo voy a llamar fecha a la variable local y le digo que también me reciba el control fecha de nacimiento. Bueno, hasta allí no hemos todavía entrado en materia, solamente estamos recibiendo los datos. Vamos entonces a declarar la función. Recuerden que una función es una porción de código que yo declaro una vez y puedo llamar muchísimas veces y reutilizar ese código cuantas veces la necesite. Para declarar una función en el lenguaje de programación PHP debo utilizar primero la palabra reservada function. Acompañado del nombre de la función. Entonces yo voy a llamarlo calcular edad. Las funciones siempre van acompañadas de un par de paréntesis. ¿Qué van esos paréntesis? Si se necesitan, a través de esos paréntesis yo le voy a pasar unos parámetros a la función. ¿Qué es un parámetro?
Es una información que está por fuera de la función, pero que la función la necesita en su interior para poder hacer su proceso, para poder trabajar. En este caso, la función calcular edad necesita un dato que no conoce, que no tiene y que el usuario ingresa por el formulario, que es precisamente la fecha de nacimiento. ¿Y esa fecha de nacimiento dónde está guardada? Aquí en la línea 5 nosotros decidimos guardarla en la variable fecha. Por lo tanto, esta variable fecha es la que pasaremos como parámetro para nuestra función. Y al interior de la función yo declaro la variable edad, y la variable edad va a almacenar el resultado de una operación aritmética. ¿Qué operación es? Una sustracción. ¿Entre quién y quién? Para yo poder calcular la edad de una persona necesito tomar el año actual y restarle el año de nacimiento. Entonces aquí vamos a hacer uso de otra función para poder capturar el año actual a partir de la fecha del sistema. Y es la función date. La función date, de acuerdo al elemento que yo le entregué como parámetro, nuevamente aquí el tema de los parámetros, ella me devuelve una información de la fecha del sistema, de la hora del sistema. Entonces, la función date, si recibe como parámetro una Y mayúscula, me devolverá el año en 4 dígitos, 2018. Si yo le paso la Y en minúscula, me devolverá el año en 2 dígitos, 18. Para el caso nuestro, vamos a utilizar la Y mayúscula para tomar el año completo y poderlo restar con la fecha de nacimiento. Pero ojo con esto. ¿De dónde sale la función date? Alguien preguntará. Esa función ya está preestablecida en las librerías de PHP. No debo crearla, ya existe. Lo que yo tengo que hacer es buscar la documentación de la función date, mirar cómo funciona, mirar qué parámetros recibe y de acuerdo a ello utilizarla para lo que yo necesite. Otra cosita aquí. Sucede que la fecha el usuario la va a ingresar a través de un control date, que es un calendario. Si yo selecciono una fecha cualquiera aquí y nos fijamos bien, aquí la fecha aparece en el formato día, mes y año. ¿Y por qué aparece así? Porque yo tengo, fíjense acá en la parte inferior derecha, por favor, fíjense, dice martes 13 de noviembre de 2018. Aparece día, aparece mes y año. Ese es el orden en que yo tengo configurado mi sistema operativo. Y entonces en ese mismo orden aparece la información en el control date. Pero en la interfaz gráfica solamente. Ya internamente a nivel de código, la función date me entrega algo como lo que les voy a mostrar a continuación. Me entrega la fecha, primero el año, después el mes y después el día. De esa fecha completa, ¿yo qué necesito para poder hacer el cálculo de la edad? Por ahora solamente necesito el año 2018, lo que estoy poniendo entre los paréntesis. Entonces no me sirve hacer una operación aritmética con la variable fecha directamente. Tengo que hacerle un tratamiento a esta información. Y aquí vamos a hacer uso de otra función. Declaro la variable año. Recuerden que no puedo utilizar la ñ en mi código de programación PHP. Entonces, para evitar un error allí, reemplazo la ñ por la ni para que de manera sonora represente lo mismo, año en vez de año. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar? La función se llama substring. La función substring me recibe 3 parámetros. Me recibe una cadena, me recibe un inicio, me recibe una longitud. Explico esto. La función substring es muy útil para de una cadena grande subtraer una cadena más pequeña. Entonces, en el primer parámetro yo tengo que pasarle esa cadena grande de la cual quiero sustraer algo más pequeño. Para nuestro caso la cadena grande es la variable fecha. ¿Y por qué la variable fecha? Porque ahí es que recibo todo esto que está aquí entre comillas como ejemplo. Lo puse aquí como ejemplo. De lo diligenciado por el usuario en el formulario y que aquí en la línea 5 recibí. ¿Ok? El inicio
¿a qué hace referencia? Sucede que las cadenas de texto se numerarían en su primer carácter con el 0, el segundo carácter con el 1, el tercer carácter con el 2, el cuarto carácter con el 3 y así sucesivamente. El quinto carácter, que sería el guión, con el 4 y así como siguen los números en su orden. De manera que yo necesitaría como punto de inicio indicarle que arranque desde el 0. ¿Por qué el 0? Porque recuerden que solamente voy a tomar el año 2018 y su primer carácter, que es el 2, estaría equivalente a el carácter 0 de esa cadena de texto. A partir de ese primer carácter, ¿yo cuántos voy a tomar? Voy a tomar 4 para completar el dato completo del año. Entonces la longitud va a ser igual a 4. De esta manera estoy diciendo, miren, de la información que viene en fecha, por favor sustráigame una cadena más pequeña que arranca en su primer carácter y que a partir de allí tómeme 4 caracteres. Haciendo esto, tendremos en la variable año el año exclusivamente sin el mes y sin el día de la fecha ingresada por el usuario en el formulario web. Y ahora sí podremos entonces decir que la función date en su parámetro y se le va a restar el dato que está en la variable año y de esa manera conoceremos la edad de nuestro usuario. Esto que está aquí lo voy a comentar para que no nos genere ningún error más adelante. Ok. Ahora, una vez conozco la edad, pues la voy a retornar. ¿Cómo es esto de retornarlo? Sucede que, como lo dije hace un momento, la función es una porción de código que yo declaro una vez y puedo llamar muchas veces. Ese llamado se hace a través del propio nombre de la función y puedo hacerlo desde cualquier parte de mi programación o de mi código, incluso desde archivos externos al archivo donde tengo declarada la función. Entonces acá en la línea 18, por ejemplo, yo voy a hacerle un llamado a la función calcular edad. Pero como la función calcular edad me retorna un dato, yo debo prepararme para recibir ese dato. ¿Y cómo me preparo? Yo entonces declaro otra variable. Para este caso del ejemplo la voy a llamar ed. No me gusta llamar varias variables con el mismo nombre, así se encuentran en diferentes ámbitos. Ya les voy a hablar qué es eso del ámbito para evitar confusiones. Entonces en la variable ed voy a decir que me guarde el dato que la función calcular edad me va a retornar. Pero recuerden que la función calcular edad me pide un parámetro que es la fecha de nacimiento. Entonces, bueno, hablando de eso, cambiémosle entonces fecha NAC para que no llamemos igual. Fecha NAC. Está acá la fecha de nacimiento recibida desde el formulario y esta es la fecha, la variable fecha que funciona al interior de la función. En últimas, ambas tendrán la misma información, pero decido no llamarlas igual para evitar confusiones. Entonces aquí como parámetro para la función calcular edad, yo le paso la variable fecha NAC y finalizo con un punto y coma. ¿Qué es esto del ámbito de las variables? Sucede que yo puedo tener variables que pertenecen a todo mi archivo o variables que pertenecen a solamente la función. ¿Cuáles son esas variables de todo el archivo o todo el código? Esta variable nombre, apellido y fecha NAC son variables que están vigentes a lo largo de todo mi código PHP. Así tenga 20 líneas como aquí, 21 líneas o tenga 1000 líneas. Pero la variable fecha es una variable que solamente está disponible a lo largo o al interior de la función, o sea, desde la línea 7 hasta la línea 16. Por fuera de esas líneas, esa variable fecha no estaría declarada. Entonces, precisamente para evitar estas confusiones, yo por eso decido llamarlas diferentes. Igual esta variable edad, donde almaceno el dato de
de la sustracción entre el año actual y el año de nacimiento. Aquí al interior la llamé edad y acá afuera, a pesar de que la variable va a guardar también la edad, pues decido llamarla ed para evitar la confusión. Esa variable ed la puedo utilizar acá ya para mostrarla en pantalla y decir el usuario, el punto para concatenar, nombre, concateno con un espacio vacío para poner entonces el apellido, nuevamente concateno, tiene, concateno, y la variable ed, concateno, años de edad, punto y coma. De esa manera yo debería ver en pantalla que la función calcular edad me retorne la edad del paciente o del usuario y que el resto del código se encargue de mostrármelo en pantalla. No hemos probado el código hasta ahora, vamos a probarlo, vamos a ver si no nos genera, esperemos que no nos genere ningún error. Vamos a poner por aquí Diego Lenis y vamos a ponerle que Diego Lenis nació en el año 2010. Todavía es un niño. Vamos a mirar. Y si decimos que nació en el 2010, él tendrá que mostrarnos que tiene 8 añitos. El usuario Diego Lenis tiene efectivamente 8 años de edad. Ojo con esto, aquí nos está mostrando una situación que en la ñ no la está procesando correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros le indicamos que nos mostrara las tildes y las señas, pero en el formulario HTML, donde pusimos o donde utilizamos la instrucción meta char set, pero no hemos hecho todavía lo propio en el código de programación PHP. Por ahora, pues no es como algo de qué preocuparse, pero lo podremos gestionar más adelante. Vamos a probar nuevamente el código, cambiaremos la fecha y vamos a poner un poquitico más de edad al usuario y pensemos que el usuario nació en el año 98, o sea que tiene que decirnos que tiene 20 años. Vamos a mirar, vamos a enviar. Efectivamente. Bueno, entonces aquí podemos ver el funcionamiento de calcular edad. La utilidad de esto es que ustedes lo declaran una vez y después pueden utilizarlo cuantas veces quieran en muchos proyectos que vayan a construir y en donde tengan que hacer esta operación de calcular la edad de un usuario o de un paciente. Recuerden por favor, una cosa es declarar la función, que es lo que estoy haciendo entre la línea 7 y la línea 16, pero si la declaro y no la llamo, no pasa nada con ella y la estamos llamando en la línea 19. Siempre es importante tener eso muy presente: declaración de la función, llamado de la función, para que ella se ejecute. De lo contrario, la función no se va a ejecutar. Espero que este tutorial les haya servido mucho, que sea de gran utilidad para ustedes. Por favor, suscríbanse, compártanlo, denle me gusta y estén pendientes de las próximas publicaciones que haremos. Voy a seguir compartiendo código de programación de manera muy sencilla pero muy práctica y sé que les va a servir muchísimo. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Chao, chao.